Oye, mi Charlie, ¿qué tan importante crees que sea un psicólogo en la vida de las personas? Bastante, y creo que a veces no nos damos cuenta de lo importante, no necesariamente el psicólogo en sí, pero esas figuras que nos ayudan a darnos cuenta de qué está pasando con nosotros, ¿no? Esos momentos y estos espacios donde tengas la confianza de abrirte. Sí, definitivamente. Y creo que un psicólogo tiene múltiples funciones, ¿no? Las cosas que hacemos como para tratar de llegar a las personas, a las personas que vemos como clientes, como seres humanos, como figura de trabajo, en fin, ¿no? Y eso es algo que vamos a abordar más a detalle en este podcast, Charlie. Así que quédate para hablar de esto. Y esto es Psicología para Hombres. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Saldaña, Yo soy Israel Villalobos somos psicoterapeutas. y esto es Psicología para Hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos después de unas largas vacaciones. Ya se dijeron, mira, estos güeyes ya no van a grabar un podcast, ya se cansaron, ya se rindieron, ya me Ya. los funaron mucho y no, lo siento mucho para aquellos que pensaron que ya habíamos perecido igual que nuestra página de Facebook. Nel, Nel ni tantito. Sobrevivimos. Sobrevivimos, Hierba, sobrevivimos. hierba mala nunca muere, Hierba mala ¿verdad? nunca muere, mi Charlie. Digo, y nos dimos estas muy merecidas vacaciones, mi Charlie, para reflexionar, para volvernos medio zen, para conocernos, cultivarnos, curarnos la cruda, llevar nuestros procesos terapéuticos, porque estamos bien mal, tener muchas clases pendientes del doctorado. No, sí, 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 la verdad, sí, sí, fue un periodo merecido, yo creo, Charlie. No sé tú qué opinas, pero sí Oye, la pero merecimos. estoy en total desacuerdo contigo. No se sintieron como vacaciones, ¿eh? O sea, Es en unas correcto. vacaciones uno descansa, ¿no? Oye, pero ¿a poco tú las veces que has salido de vacaciones, la neta, descansas? Yo honestamente no, o sea, A mí me encantan las vacaciones para descansar, o sea, pero la neta, hay muchas vacaciones que terminas más agotado que es la eso, o chingada, sea, si ¿no? tú te vas a la playa, por ejemplo, o sea, andas de turista, andas cuidando chiquillos, andas haciendo despensa, o sea, la verdad es de que eso del todo incluido no aplica en la Ya realidad. sé, ya Entonces, no, sé. neta, no descansas. Bueno, yo siento que sí, totalmente de acuerdo. No fueron así las vacaciones como hubiéramos querido, pero creo que fue un momento de nosotros para planificar. Ya planificamos 2 años. Replantearnos cosas, van a haber formatos Sí, diferentes. es correcto, vamos a abordar algunos puntitos diferentes, algunos se van a quedar, otros se van a ir. Nuestro podcast va a ser un poco más corto, pero más macizo. O sea, lo que vamos a ver va a ser macizo, es pura maciza con un poco de cuerito. ¿Qué opinas, mi Charlie? Sí, queremos que los episodios sean un poquito más dinámicos, vamos a hacer algunos cambios ahí en cuanto a estructura, y pues qué mejor que empezar con el día del psicólogo, ¿ah? Total, Romper el armazón, ¿no? es Romper la estructura, romper, que eso es algo que todos tenemos que, o sea, bueno, a mí me gustaría invitar a la gente a que se dé la oportunidad, sobre todo a los hombres, se den la oportunidad de quitarse esos pinches caparazones, ¿no? Y quitarse esas estructuras tan rígidas y darse la oportunidad de ir y hablar de lo que están sintiendo, ¿verdad? Que básicamente es lo que hacemos en terapia, romper muchas de estas ideas. encuerarnos, mi Charlie, encuerarnos. O sea, de cierta manera, fíjense, yo creo que en estos días nos damos cuenta de todas las cosas que construimos como psicólogos, como psicoterapeutas. Y creo que precisamente hablábamos fuera del aire, Charlie y yo, de cómo vamos aprendiendo, ¿no? De hecho, estamos ahorita haciendo algunas evaluaciones, tenemos que hacer como ciertas evaluaciones en algunos de los aprendizajes. Y algo que le decía a Charlie que me voló la cabeza, como dice la chaviza, es pones en práctica, por ejemplo, en mi caso, la terapia de esquemas, y ayer me quebré, o sea, me quebré, estaba platicando con mi esposa, hice un ejercicio, y salieron mis pinches demonios, y me quebré, y la verdad es que le dije gracias, o sea, gracias por un abrazo, gracias por escucharnos, y a cosas que yo traía cargando desde morrillo, y digo, ¿cuántas personas, fíjate, yo siendo terapeuta, siendo psicólogo, pones a prueba y te das cuenta de esos mendigos chamucos que traes encima? Ahora imagínate un ser normal, un ser terrenal, que es, nosotros también somos seres terrenales, o sea, de hecho parte de eso va el podcast del día de hoy,
porque es abrirnos esta parte, o sea, vernos vulnerables y ver que también el psicoterapeuta, el psicólogo que está allá afuera no es Dios, o sea, dista mucho de ser eso. O sea, somos personas Claro. tal cual como cualquier otro que nos cansamos, nos fastidiamos, gritamos, nos encabronamos, nos peleamos, o sea... Cuando estudiamos psicología, a mí en algún momento me decía mi familia, uy, ¿por qué reaccionas así si se supone que tú eres el psicólogo de la familia, va? Y yo, perdónenme, pero también soy ser humano, ¿va? Ujú, También la cago, claro. también cometo También errores. batallamos nosotros en reconocer estas cosas, ¿no? Como lo dijera Algo Eduardo duele. Ñañez, ¿no? También soy hijo de Dios, ¿va? Un hijo de Dios. Sí, claro que sí. Y llama la atención, ¿no, Isra? O sea, por qué nos batallaremos tanto, ¿no? Como seres humanos, como hombres, quizá también, este, en, en reconocer estas cosas, ¿no? Vamos a hacer una metáfora, ¿no? Una analogía. Si a ti se te descompone el coche, ¿sí? Vas al mecánico, ¿no? Sin pensarlo. ¿Por qué cuando se nos descompone algo emocionalmente, cuando no podemos regular bien nuestras emociones y explotamos y de chingada, cuando andamos tristes y nadie lo sabe, ¿no? Cuando estoy cargando con mil situaciones que me estresan, ahí no pido ayuda. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué es tan difícil mostrarnos así? ¿Tú cómo responderías a esa pregunta? Fíjate, yo creo que todos los seres humanos, por muchas circunstancias, tratamos de no mostrar lo que nos hace sentir débiles. Más los hombres, Charlie. Más los hombres. ¿Por qué? Porque pareciera que el hacerlo sería como ver la parte que no te gusta de ti. Es como decir, güey, tengo una pinche verruga en la nariz y me pongo una nariz de payaso acá encima. Para que no vean la verruga que tengo. Cuando es parte de tu vida, es parte de ti, es parte de lo que te compone. Y creo que muchos de los seres humanos, en particular los hombres, no nos gusta, incluso vemos pacientes que no les gusta ir a terapia por lo mismo, ¿no? Porque es a qué me expongo, o sea, porque otra persona debería de saber lo que yo pienso o siento. Y algo que creo que se vuelve bien importante es el cómo también las personas perciben al psicólogo, cómo perciben al terapeuta, ¿no? Si lo vemos así en una pinche megatorre, un Exacto, consultorio bien totalmente. mamador, güey, así pinches, asistentes de poca madre, o sea, Isra, es que, déjame, perdón que te interrumpa acá, pero es que sí hay terapeutas así, me queda sí hay claro. psicólogos que se van a la parte del ser el psicólogo como perfecto, ¿sí? Sí. Que es sumamente intelectual, que se nota una barrera, ¿no? Así emocional, muy canija, que conecta poco, ¿no? Con los pacientes. Y creo que de alguna manera, fíjate que cuando estaba leyendo sobre eso, me llamó mucho la atención el que tal vez en un principio, cuando empezamos este viaje de ser terapeutas, es muy fácil irte por ese lado, ¿no? Por no revelar ningún tipo de fracturita, no nada. Me enfoco en el paciente y esto y lo otro. Y lamentablemente a veces podemos irnos como en un tipo de modo sobrecompensador, ¿no? Como de Sí. me muestro así porque no quiero bajar la guardia, ¿no? No quiero que se noten esas imperfecciones. Pero, Charlie, Pero, pero qué tan padre es ajá, eso, güey, porque fíjate, o sea, exacto. es alguien totalmente inhumano. O sea, ¿Cuál será la desventaja de hacer eso, no? fíjate, yo veo, por ejemplo, colegas que dicen, no, es que nunca compartas nada de tu vida personal con tus pacientes. Perdónenme mucho, a lo mejor yo estaré mal, pero me gusta compartir con mis pacientes cosas de mi vida. O sea, De hecho, hay entonces, ¿en qué una... momento conectas? ¿En qué momento ellos te van a ver como alguien vulnerable, como alguien humano, como alguien que ha fallado? O sea, somos seres humanos, no somos esas personas inalcanzables. O sea, y lo De vemos hecho, hay igual desde una desde el intervención, principio. Isra, perdón que te Sí, interrumpa, hay una intervención que es totalmente esto, ¿no? De sí, autorrevelación, ¿sí? sí. O sea, uno puede compartir con su paciente algún tema, obviamente que ya tengamos trabajado, mientras más trabajado tengas mejor, pero algo que hayas trabajado durante tu vida, que haya sido difícil y que encaje de alguna manera con el tema que trae tu paciente, le puede servir mucho como un modelo, ¿no? Como una situación para sentir mucha empatía y ver que conecta, ¿no? Es que es hermoso cuando realmente conectas y te sincronizas emocionalmente con tu paciente. Sí, Y claro. creo que para eso tenemos que quitarnos esas máscaras, ¿no? Fíjate, otra de las cosas que yo veo es que también el terapeuta en ese sentido de humanidad no es nada más escucha.
muchas personas cuando llegan a consulta me dicen, es que ya fui con 2, 3 psicólogos y pues nada más se me quedan viendo, o sea, escuchan lo que digo, Ah, pero, sí. o por Sí, ejemplo, precisamente comparten, se van al otro extremo, donde dicen, es que me comparten todo, o sea, casi casi que desayunaron, pero no nos centramos para nada en lo que yo quisiera trabajar, y ese es el otro lado, o sea, conectar con la persona y compartir es el hecho de lo que tú estás viendo en ese momento, ¿va? Para conectar y darle como puntos de vista desde incluso desde la óptica que tú tienes como ser humano. Pero cuando ya tu terapia o tu proceso se centra más en ti, más en lo que a ti te pasa, en lugar de lo que le pasa al paciente, pues ya empiezas a ver cosas muy diferentes, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando el mismo terapeuta se pone esa barrera, ¿no? Decir, ¿sabes qué? O sea, es que lo que vemos aquí es tu proceso, pero no lo que yo veo contigo, ¿no? Espérate, o sea, es que la persona que está ahí al lado tuyo está literalmente exponiéndose, está externando tal vez sus mayores miedos, sus peores circunstancias y lo que quiere es como, más allá del hecho de que le den una respuesta y una solución a su problema, es como alguien puede empatar conmigo. A lo mejor tal vez no tengo la razón o estoy equivocado, pero quiero escuchar que tengo, que puedo platicarle esto que a mí me pasa. Y en claro. esa consulta llegan, por eso es cuando llegan muchos hombres y dicen, ah, cabrón, espérate, es diferente a lo que yo creía, ¿no? Yo Ok. pensaba a lo mejor que la terapia era ponerme en un diván y yo estar volteando a ver al techo y el terapeuta acá por su otro lado nomás tomando apuntes. Incluso lo veíamos en algunos ejercicios donde veíamos ejemplos de terapeutas que, o sea, está hablando el paciente, está quebrado y está todo desregulado y el güey tomando apuntes. Espérate, güey, Ah, deja los sí. pinches apuntes y ponte a verlo, o sea, es Voltea a verlo, importante lo que te ¿no? está Sí, compartiendo, o sea, claro. entonces ahí es donde cambia la perspectiva de ser un terapeuta común, o sea, un terapeuta conecta, un psicólogo conecta, o sea, porque no es que según la ciencia, la psicología dice que el comportamiento humano está bien, o sea, está bien, pero en la realidad cuando tienes un paciente con ideación suicida, por ejemplo, lo que quiere es que lo escuches, que lo veas, Claro. que estés cerca de él, que lo entiendas y que digas, es que está bien, no estás solo. Y que la gente sepa, ¿no? O sea, ir a terapia es un proceso que debe de sentirse cálido, Es ¿saben? correcto. Es un proceso donde debes de sentirte escuchado, ¿sí? Donde... Por eso nosotros insistimos tanto en episodios, en todos los episodios que hemos hablado del podcast, siempre insistimos que busquen terapeutas que tengan todas las credenciales, que de alguna manera cerciórense, ¿no? De su preparación, porque sí, claro, ¿no? También hay gente que está tal vez en preparación, o hay gente que lamentablemente no está ofreciendo lo que dicen tener, pero que luego queda una mala imagen, ¿no? Del terapeuta de que, no, pues, nomás fui y hablé y ni me volteaba a ver y ni me Fíjate, sentí hay, escuchado y esto. hay ejemplos, digo, últimamente yo creo que ya el terapeuta se ha enfocado mucho en tratar de ser alguien visto, alguien conocido, alguien popular. Y lo digo con todo respeto porque hay personas que escucho, que sigo. Por ejemplo, hay un chavito que se llama el cuasicólogo o el casicólogo, y creo que tiene buenos puntos de vista, pero su enfoque ya está más centrado en evidenciar personas. O sea, yo entiendo que Ah, ese es, sí, por ahí es me un acuerdo. objetivo que debería de ser de más de las instituciones, de ser más del mismo paciente incluso, pero el detalle es que creo que ya desvió su estructura a enfocarse a ver a quién chingos evidencia. Está Ujú. como el Mr. Doctor o esta persona. Entiendo, o sea, si tú querías compartir algo para compartir, para que los demás aprendan, para que conozcan, está bien, pero si ya empiezas a centrar esto, entonces creo que Claro, el enfoque ya se desvió. O el objetivo que totalmente. tal vez tenías ya se desvió. O sea, y si tú quieres ser el héroe de las personas que no tienen un proceso adecuado correctamente, está bien, puedes dedicarte a eso. Pero si tu enfoque Que, es ser un psicoterapeuta, un psicólogo, creo que ya te desviaste del camino por mucho. Y no claro. digo porque al final de cuentas sea malo la acción que quiere hacer, pero creo que el enfoque ya cambió. Y la otra parte que es importante es, no te preocupes, compa. O sea, y te lo digo si es que alguna vez llegas a escuchar este podcast. O sea, hay personas que tienen título, tienen cédula, tienen doctorados y no conectan con las personas. Y tienes una persona que tal vez sea charlatana de constelaciones, pero conecta muy bien con la persona porque es cálida. Y le va a Ujú. valer madre al paciente si tiene o no el conocimiento y la experiencia. Y no estoy diciendo que sea lo ético, no, porque allá afuera hay muchas personas que incluso teniendo una cédula, teniendo una especialización, dicen cada burrada. Y créeme que lo sé, porque llegan al consultorio.
Llegan los pacientes al consultorio y me dicen, ¿sabes qué? Es que me dijo que fuera con un exorcista. Y ve si tiene cédula de pacientes. Neta, güey. Neta. Sí, es que se acostó con tal paciente. Neta, güey. No, O sea, claro. con maestría, con doctorado, o sea, está bien, lo entiendo. O sea, personas malas hay en el mundo y eso en todas las profesiones. ¿Es responsabilidad de quien va? Claro, claro, el ideal es que tú como persona sepas con quién vas y tú dices, oye, me voy a operar, voy a ir a entrar a una cirugía, pues tengo que ver todas las credenciales. No Claro. nomás porque me diga, ah, sí, mira, soy cirujano, o soy pediatra, o soy anestesista, o soy dentista, ¿sí? O soy maestro. O sea, el papel es una parte, me queda claro, pero va mucho más allá. Y últimamente, y regreso al mismo punto, ya ahorita, por ejemplo, es estar entre los mismos psicólogos o psicoterapeutas, porque no todos los que están en las redes son psicoterapeutas, se la pasan echándose caca. Es Eh, exagerado y ridículo. Porque dicen, no, es que no queremos que contamine la profesión. O sea, ya lo estás haciendo. Con eso ya lo estás haciendo. O sea, salió hace poquito una persona que estaban entrevistando supuestamente y se ve todo oscuro y que dice, no, pues es que yo me excito cuando mis pacientes se quiebran. Está bien, güey, tú puedes tener tus fetiches, tus problemas. Qué bueno, ve a terapia, güey, porque no es nada sano. por favor. Sí, por favor. Y otros que salen en redes, no, es que lo que está haciendo es que está haciendo que las personas pierdan interés en ir con un psicoterapeuta. La persona que tiene necesidad va a ir a un psicoterapeuta, aunque escuche este tipo de animales, ¿sí? Créeme que la salud mental es una Oye, de y las es cosas que que a cada vez veces se es muy necesita irónico, más. a veces es muy irónico, ¿no, Isra? Que ¿cómo decirlo? El discurso va orientado a cuidado con ciertas personas que hacen malas prácticas y que luego se pueda transformar en a generar desconfianza, una desconfianza tal que luego sí la persona tal vez ya no pide ayuda, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que son temas como muy delicados, ¿no? Esa cacería de brujas, ¿no? Total, y así de que se convierta en una funa pública, ¿no? Y eso al final genera likes y genera vistas y genera como que, ah, mira, ya viste el caso de Dross, ¿no? De la paciente fragmentada y la chingada. O sea, se vuelve luego ya como un show, ¿no? Y Lamentablemente. es que en Y no eso nos nos estamos enfocamos tanto en convirtiendo. el. Sí, no, o sea, no nos enfocamos en el problema real, ¿no? Que, o sea, hay personas que necesitan ayuda. De por sí, ya pedir ayuda es un tema, ¿no? Por ejemplo, para los hombres es muy complicado no interpretar la vulnerabilidad como debilidad. Ujú. Y luego que existan un chorro de comentarios y esto y lo otro, pues lo vuelve todavía más complicado, tal vez, y hace que esos miedos, digan, ah, pues entonces mejor me quedo yo. Y lo sigo haciendo como siempre, ¿no? Me hago el fuerte, me hago el que no pasa nada, o me empiezo ahí a irme cada vez a tomar más veces a la semana a la cantina con los compas, ¿no? Empiezo desde el miércoles, desde el martes, porque no quiero. Y es que es eso, fíjate, yo creo que en el mundo se necesitan personas que se equivoquen, Charlie. O sea, y eso, digo, para cerrar este punto de lo que menciono sobre estos psicólogos también en las redes es, o sea, pareciera que el psicólogo no tiene derecho a replicar, igual que cualquier persona ya en las redes que se equivoque. O sea, yo puedo estar diciendo ahorita algo totalmente funable para muchas personas y pareciera que me van a crucificar. Y la vida real no jala así. En la vida real te vas a equivocar y te vas a equivocar muchas veces. Y tal vez lo que yo estoy diciendo es mi muy humilde punto de vista. Ahorita no estoy en el horario de terapia, ahorita no estoy con un paciente. Ahorita estoy emitiendo mi comentario con respecto a lo que yo creo lo que se está volviendo también muchos psicólogos. Y es triste porque creo que nuestra profesión no va enfocada a los likes, no va enfocada al hecho de, como les digo, si este podcast algún día se vuelve a ser muy, muy, muy famoso, qué bueno, ¿verdad? Pero la intención nunca ha sido esa. Nunca ha sido No, claro. el ser más o mostrarnos más. Es el hecho de que si un hombre allá afuera nos escucha y eso hace que vaya a terapia, qué chingón, ya logramos nuestro objetivo. Para nosotros ya logró nuestro objetivo. Y sí, afortunadamente, gracias a Dios, hay personas que ya han decidido escucharlo. Y qué bueno que se lleven algo Sí. con la intención de ir a terapia. Eso es lo Oye, lindo. incluso Isra, a mí me ha dado muchísimo gusto recibir pacientes que me dicen, yo vengo porque escucho el podcast y me buscan, ¿no? Y digo, ay, no manches, o sea, que ni cuenta ni supe cómo llegaron y que al final se aventaron, se aventuraron, porque la verdad es que es aventarse, ¿no? Es dar un saltito de fe a, híjole, me voy a poner de frente con mi dolor, ¿no? Pero como terapeutas, si lo que queremos nosotros
transmitir mucho durante este podcast es que la persona que tengan enfrente cuando vayan a pedir ayuda es un ser humano, ¿no? Y también tiene su historia y si detectan que es un ser humano que pretende ser perfecto, aguas, ¿no? Aguas por ahí. Pero la verdad es que es bien bonito, ¿no? Conectar desde la vulnerabilidad. También como terapeuta, el poder reconocer que tenemos nuestros temas, ¿no? El reconocer que hay cosas que nos pesan y poder de alguna manera usar eso para entender más a mi paciente. A mí yo creo que es de las cosas que más he disfrutado de este proceso de ir transformando una narrativa interna mía, por ejemplo, y usarla para conectar con mi paciente, ¿no? Yo soy una persona con discapacidad, tal vez ya lo sepan por muchos otros podcasts que he hablado de esto, pero cuando un paciente me ve, a veces sí noto las reacciones, ¿no? Como que, ah, caray, la verdad, yo no, o sea, mi terapeuta pues, tiene una discapacidad. Pensé que la silla de ruedas era de Claro. adorno, güey. Y entonces, de repente, romper estos esquemas a mí esa vulnerabilidad, es una vulnerabilidad mía que es evidente, ¿no? Mis limitantes. Pero que, saben que yo he notado que empareja mucho las cosas cuando Es estoy que en un sí, fíjate, proceso. eso que dices es bien cierto, Charlie, porque muestras en forma automática tu vulnerabilidad. O Sí. sea, tal vez para ti ahorita ya no lo sea, o no lo sea tanto. No, no lo sé, eso tal vez algún día no lo No, o compartas. sea, siempre lo es, pero Ujú. y creo que aquí, ¿sabes? La parte más bonita y la parte más importante es que los pacientes vean tus vulnerabilidades y lo que yo aplico y lo que yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo y de 7 procesos terapéuticos que todavía estoy en uno, ¿no? Es que mis vulnerabilidades no son malas, ¿sabes? Que no son de ninguna manera algo que tenga que esconder, que de hecho no me impide de ninguna forma acercarme a mis valores, ¿sí? A Ujú. lo que yo considero importante. Solamente que tengo que ser más creativo, ¿no? De cierta manera, para poder alcanzarlas, para poder estar en contacto con eso. Pero, y fíjate, yo estaba pensando, justo ahorita tuve una entrevista de esto en una universidad, me hicieron una entrevista y me hicieron pensar mucho en esto, ¿no? Para prepararme para la entrevista, de cuando yo conecto con las personas desde este punto, como desde esta vulnerabilidad, desde todo lo que pues he vivido, ¿no? Mi historia y así, me ayuda bastante como a poder romper muros que tal vez los pacientes a veces ven al terapeuta no como un aliado, sino como un rival que yo tengo que defenderme, ¿no? Una cosa así. Y noto mucho esa apertura tremenda, ¿no? De las personas. Se iguala mucho esto. Yo tengo que romper muchos esquemas, muchas como formas de hacer las cosas que en la cultura mexicana para el hombre tiene que proveer y ser fuerte y esto y lo otro. Yo he tenido que alcanzar mis valores desde otra perspectiva. Y sabes qué es la parte más importante de esto, que creo que eso que me pasa a mí ya debe pasar un chingazo de gente, ¿sí? O un montón de gente que no cae en la normalidad, que yo creo que son pocos los que realmente caemos en el molde perfecto que nos intenta pasar la sociedad y la cultura, ¿no? Y Fíjate, entonces, yo creo que es lo que avergüenza a veces a las personas, ¿no, Charlie? Perdón, y perdón ujú, que te interrumpa, sí, sí, pero es eso. O sea, un ser humano cuando va, voy a poner un ejemplo, cuando va al médico, cuando va al dentista, tal vez no se nota qué carajos va, ¿sí? ujú. Y cuando va y externa su malestar y dice, me pasa esto, me duele aquí, siento esto, me pasa lo otro. eh, y cuando vemos una persona emocionalmente en una circunstancia de crisis, lo notas, lo notas. Y para la persona sentirse expuesto es algo bien complicado. Bien complicado. Porque llegan llorando, llegan con pánico, llegan con una crisis, llegan deprimidos, llegan Y sin como dices, bañarse, a llegan, o veces sea, hasta con vergüenza por llega, estar como es que es están. eso, o sea, te lo Sí. juro, y te digo porque a veces llegas, sales a la sala de recepción y ves, digo, porque es donde estoy, hay varios terapeutas, y los ves a todos como con cierto grado, algunos de vergüenza, y te das cuenta cuando es la primera vez que van, ya cuando van 2, 3 veces, ya los ves y les sale mal, o sea, porque ya de cierta manera el sentirse tan expuestos cambia. Y obviamente dependiendo Claro. de esa parte del vínculo que hace el terapeuta, ¿no? Desde el primer día, ¿no? Desde la primera sesión, donde dices, ¿sabes qué? Ah, cabrón, me sentí cómodo, oye, no me sentí juzgado, me sentí comprendido, comprendida. Creo que tengo solución, me llevo esperanza, me sentí escuchado, me desahogué. O sea, son muchísimas cosas que ves un cambio cuando entra y cuando sale. Y eso es algo que me encanta, por ejemplo, esta profesión, porque es donde tú dices, y tengo la posibilidad de hacer algo que puede, que puede cambiar en un momento la circunstancia de una persona.
y el que la persona se dé la oportunidad de intentarlo, creo que es el tesoro más valioso que le dan un terapeuta. Ah, es hermoso y es precioso poder acompañar a alguien desde su dolor y verlo. Es que, ay, no, hubo un ejercicio a mí que me gustó muchísimo en una certificación que hicimos recientemente, donde realmente veas a tu paciente como lo que es, ¿no? Como esa parte vulnerable, me encanta ponerlo como si fuera un niño pequeño, ¿sí? Y recuerda, o sea, tu paciente, si llega contigo, cuando llega un paciente a terapia, porque seguramente está haciendo contacto con esa vulnerabilidad y estás viendo todas las defensas que intentan no llegar a ese niño pequeño. ¿Sí? ¿Sí? Pero si tú logras ver ese niño y verlo con mucha compasión y decir, oye, no te tienes que ganar el amor de nadie siendo exitoso, no tienes que, tú ya vales porque eres, vato, ya Ah, bueno. eres increíble por la persona que eres, solo por ser una persona, ¿sabes? Y tienes un montón de cualidades que tal vez nadie se da cuenta o hasta invalidaron o no te dieron la oportunidad de experimentar y que sigues haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Sí, ¿no? Entonces... O donde nadie o sea, donde no tengas que estar haciendo cosas por los demás todo el tiempo, o que no tengas que estar sobrepensando mucho en si lo que estás haciendo siempre es bueno o es malo, o sea, donde Exacto. tengas margen de error, donde si te equivocas te puedas equivocar, o sea, yo creo que la parte del pensamiento, hay muchísimo que se puede hacer, ¿no? Porque todos Yo, crecemos con muchas creencias, muchos con pensamientos que muchas no te... y muchos contextos y muchas historias y padres que no son perfectos y contextos que a veces son de la fregada, ¿no? Y la madre, y tenemos que aprender a sobrevivir con eso. Y el detalle aquí es que podamos darnos cuenta que no tenemos que vivir siempre con esas cosas reprimidas, podemos aprender nuevas formas de manejar estas situaciones y si pedimos ayuda podemos acercarnos un poco a romper, ¿no? Como comentábamos ahorita al principio, romper esta dureza de esas estrategias que vamos aplicando una y otra vez y que luego la solución que nos ayudó, esa estrategia, se convierte en un problema, ¿no? Y Sí. empieza a ser algo sumamente pesado y así. Y tal vez no tienes ni por qué usarla siempre, ¿no? Es reconocer hasta dónde te sirven esas cosas y dónde tal vez ya sería bueno que, pues date chance, ¿no? Expresa tus necesidades. Di, necesito eso, ¿no? Necesito, y está bien, no pasa nada. No te lo tienes que ganar, no tienes que hacer esto, lo otro. Porque estrategias hay muchísimas, ¿no? Sí, no sé, sí, 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 o sea, ahora sí, Y intervenciones, herramientas, procesos, y digo, tal vez nosotros lo hablamos desde una dinámica, un proceso como lo es el cognitivo-conductual, son los esquemas, como es la terapia ACT, como es la terapia DBT, en fin, pero hay muchas variables, o sea, es como platicamos, o sea, tenemos personas que se han enfocado al psicoanálisis, a Gestalt, a N cantidad de sistemas terapéuticos, y no existe uno que sea el absoluto de los demás, ¿no? O sea, o creo que hasta ahorita no, hay quien lo diga, pues lo siento mucho, a lo mejor, te está mintiendo. O sí, sea, si hay un terapeuta que te diga, yo te voy a quitar todo esto porque mi forma de trabajar es perfecta o te intenta dar a entender eso, te está mintiendo. Eh, Gottman lo dice, o sea, el método que estamos dando es imperfecto y está en desarrollo todavía. y, Faltan muchas y, y cosas, y así ¿no? va a ser. Que aprender y muchas variables y muchas cosas que tenemos que entender todavía. Pero ya hay un avance, ¿no? Ya tenemos ahí un avance, un porcentaje de buenas herramientas que de verdad ayudan a la gente, ¿no? Ante cierto tipo de problemáticas, pero que seguimos en la lucha, ¿no? En la lucha de que el sufrimiento humano vaya bajando, de que la gente pueda aprender a hacer algo con su dolor, ¿no? Entonces, Sí, a mí me fíjate, encanta esa filosofía. y creo que también vivimos en un mundo en el que cada vez nos vamos descomponiendo en diferentes eventos, ¿no? O sea, vamos volviéndonos más observadores de las cosas malas que de las buenas, nos generamos más ansiedad al estar más expuestos a más información, a no saber cómo lidiar con las circunstancias, a vivir eventos en los cuales vemos comportamientos más enfermos, más intolerantes. Y Y eso claro. al final del día se va volviendo en una necesidad para nosotros de no ser suficiente, no ser suficientes terapeutas en este proceso donde luchamos cada vez más con la enfermedad. Y en verdad es aquí donde, y lo digo, ¿no? Antes de dedicarme a la psicoterapia, me di cuenta a lo mejor de muchos comportamientos, entendiendo que la mente humana tiene muchísimas áreas de oportunidad, y que va a ser imposible trabajarlas todas, ¿verdad? Pero creo que si la labor del psicoterapeuta o el psicólogo es realmente ayudar a los demás, primero tiene que hacer algo que yo aprendí, que a mí me dijeron en la universidad y creo que a la fecha lo sigo aplicando.
Y es, cuando me hicieron la pregunta que por qué quería estudiar psicología, pues todo el mundo contestamos, no, pues para ayudar al otro, Ujú. no, pues para enfocarse en entender la dinámica de la mente humana, ¿no? El no, pues para saber cómo funciona la ciencia de la psicología, etcétera, etcétera, o para entender los problemas y ayudar a las personas a resolverlos, en fin. Y ese maestro nos dijo, pues si esa es su percepción, están equivocados, o sea, tal vez están incluso equivocando de profesión, porque el objetivo más importante antes que cualquier otra cosa es conocerse a ustedes mismos. Porque si no se conocen, entonces, ¿cómo pueden ayudar a alguien? Y creo que afuera hay muchas personas que no se conocen y que están dando terapia o se enfocan en ese sentido. Ejemplo A es el evidenciar, el tratar de demostrar que su sistema es el único o que son dotadores de mucho conocimiento y experiencia y que su punto de vista y opinión es absoluta. En fin, o sea, creo que distamos mucho de eso, ¿no? Y ahí es donde deberíamos de sentarnos tal vez a decir, a ver, humildemente todavía tengo mucho que conocerme, si es que voy a Claro. trabajar con las personas, ¿no? Y creo que eso es bien importante, ¿no? Trabajar con los demás es saber que tú siempre vas a tener que conocer una parte nueva de ti para poder escuchar a otros. Entonces, Totalmente. en general, es lo que yo me llevo, mi estimadísimo Charlie, de este episodio. No sé qué te gustaría compartir. Sí, no, pues feliz día a los colegas. Estamos en una profesión de alta responsabilidad, ¿no? Donde seguir preparándose constantemente es la regla, ¿no? O sea, debería de ser la regla porque casos complejos y todo. No hay caso que sea simple, no hay caso que digas, ah, es de manual, ¿no? Y cumple con todos los criterios para que con este librito yo ya lo pueda atender. Todos los casos tienen una complejidad tremenda, ¿no? Y mientras más nos vayamos preparando mejor para nuestros pacientes, entonces, feliz día a los colegas. Ojalá que sigamos en este camino ahí de preparación, sobre todo de dar un buen servicio, ¿no? Y ayudar a nuestros pacientes realmente a disminuir su sufrimiento, a que aprendan formas más saludables de romper ahí sus dinámicas que no funcionan. Y pues nada, lo de siempre, ¿no, Isra? Pues que las personas que nos escuchan, si necesitan ayuda, pidan ayuda. A eso vamos, Es ¿verdad? correcto, ¿no? Es correcto. Y recuerden, pues siempre que lo mencionamos en cada podcast, consulten credenciales, vean, pregúntenle, o sea, su terapeuta tiene que ser accesible, ¿no? Tiene que estar abierto a dar información, a explicar, o sea, creo que esa es una responsabilidad que tenemos como pacientes, siempre preguntar, ya si alguien no quiere aclarar o contestar esas preguntas, pues bueno, también tal vez ustedes deberían de preguntarse qué tan apto es el lugar en el que se encuentra, ¿no? Sí. Y pues al final del día, un terapeuta perfecto no existe, un terapeuta humano sí. Y ojalá que cada vez seamos más. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos humanos tratando a humanos. Por eso todavía la IA no nos llega ni a los pinches talones. Aunque tal vez en un futuro, ¿verdad? Pero, pero no, todavía no. Y a veces, pues creo que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que somos seres humanos también. Felicidades a todos los colegas, felicidades a todos aquellos que están en esa lucha constante de aprender, de hacer su mejor esfuerzo, de llevarse cosas, porque sí, sí nos llevamos cosas, salimos a veces de la terapia súper tronados. Y a veces escuchar todavía los problemas que hay en casa, que hay con los hijos, con la familia, con los padres, con los hermanos, no es tarea fácil. Y quien haya decidido tomar esta profesión, en verdad muchas felicidades. Atiéndase primero, porque hay muchos que estudian esta profesión para salirse de pedos y no, vas a salir todavía peor. Entonces sí, trátate, ayúdate. Y si estás estudiando, es una excelente profesión, en verdad. Bueno, yo en lo particular no me arrepiento. Y pues muchísimas felicidades a todos. Y pues bueno, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Psicología para Hombres. Nos encuentran en Spotify, nos encuentran en YouTube, como @psicología para hombres podcast. Y también nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook, que esperemos ya deshogar ese niño porque lo tenemos exageradamente abandonado. De hecho, todas las redes sociales nos están valiendo ahorita una hectárea de pepino, pero ya.
Ya les vamos a Ya meter lo un poquito de tomaremos. vida, ya es justo, ya nos fuimos mucho de vacaciones y la realidad pues es que hay que hacernos responsables, ¿no? No nos puede valer madre tanto. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias por vernos acá de vuelta y esperamos seguir contando con su apreciación y su escucha en este podcast. Así que tengan un excelente miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Bye.